90 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en Historia de una época, en 40 años, estamos con JF La Mata, en ese serial que estamos, en ese repaso que estamos haciendo a los presidentes norteamericanos del siglo XX, del siglo XXI. JF, muy buenos días. Muy buenas, don Javier. ¿Cómo estás? Bien, en estos tiempos interesantes para la libertad de expresión, que veremos a ver... Bueno, libertad de expresión, de movimiento, nos falta un poquito de todo, Veremos a ver cómo evolucionan, pero bueno, también viene bien la evasión, y aquí en este caso la historia, pues nuestro instrumento de evasión. Bueno, oye, pues vamos a ir directamente a la historia. ¿Dónde nos habíamos quedado? Si no me equivoco, este es el cuarto episodio de los presidentes norteamericanos, ¿no? Eso es, estamos ya en la etapa contemporánea y estamos en la etapa final del general Dwight D. Eisenhower, y que recordemos que tuvo, en el caso de España, fue con el presidente con el que, digamos, se acabó el mito de España como país maldito, puesto que hizo la fastuosa visita aquí, y en la etapa del general Eisenhower, pues tuvo una reelección, y además por mayoría aplastante. En el año 52 fue la primera vez y en el 56 fue reelegido. Y bueno, y por poner sobre la mesa de episodios, un aspecto en el que el general Eisenhower no logró una gran victoria fue en el terreno espacial, por ejemplo, porque recordemos que en la etapa del general Eisenhower es cuando los rusos demuestran que su tecnología no es inferior a los americanos, porque son los primeros que colocan un satélite alrededor de la Tierra, el famoso satélite Sputnik, que se adelantan a Estados Unidos a ello. Estados Unidos tarda bastante en mandar el suyo, que sea Explorer, y también los rusos ganan en la batalla del primer hombre que viaja al espacio, el Yuri Gagarin, por delante de los americanos, que tardan un poco más en sacar al suyo, cuando ahí son 2-0 que le metieron los rusos de Khrushchev a los americanos de Eisenhower, que no consiguió la delantera en la famosa batalla espacial, por así decirlo, ¿no? Y luego el último punto malo para Eisenhower fue el tema de La Habana, que fue lo que menos podía esperarse los americanos, que es que le estallara una dictadura comunista en las costas de su país con el triunfo de la revolución de Fidel Castro. Es verdad que Fidel Castro llega al poder asegurando que no es comunista. Sí. Ahí hay muchas teorías, ¿no?, de si es que mintió y ocultó lo que era o se volvió comunista por el camino, ¿no? Pues son matices que nunca se... Fíjate, podrán... quizás ahí hay también un matiz importante. Si no era comunista, se le parecía mucho. Hablo del año 59, Se le parecía mucho con el Che Guevara, con lo de Sierra Maestra, todo eso se le parecía mucho. De todas formas, tampoco no es menos cierto que los Estados Unidos, vamos a ver, no optaron por esa salida. Otra cosa es que, igual que los Estados Unidos habían apoyado a otros militares, en este caso no era militar porque eran guerrilleros, pero claro, estaban cómodos con Batista, ¿no? Entonces ese era uno de los motivos. Quiero decir que yo, cuando entrevisto a algún comunista cubano o reconvertido comunista, cuando me dice que la revolución al principio no era netamente comunista, dice que claro, luego el mundo estaba dividido en dos. Entonces, cuando los Estados Unidos no colaboran con ellos, pues los que sí que se prestan y están ahí para aprovecharse la situación, entre comillas, eran los comunistas de la Unión Soviética, que era muy difícil permanecer impasible. Entonces, una isla perdida, teníamos que tener el apoyo de alguien. Si los Estados Unidos no nos iban a apoyar y los rusos dijeron que sí, pues nos daba igual cambiar el capitalismo. Está claro que los americanos se confundieron, claro, en el sentido de que cuando cae Batista, la opinión pública americana lo ve bien, porque creen que al final se ha ido un poco el control de las manos, y no sé por qué, ahora lo vemos y digo, vamos a ver, un tío revolucionario en aquel momento todavía no estaba esa imagen que pretende a partir de Castro. Ya se asume que el hecho de ser militar, comandante, como él decía, no significa que estés vacunado del tema comunismo. Es verdad que ya digo que el propio Fidel Castro, cuando llega al poder, repite hasta la saciedad, hasta una de las veces en la ONU, que no es comunista ni marxista, y luego a partir del año 52 se convierte en un régimen de partido comunista único. Pero bueno, esas son cosas curiosas. Yo digo que puede ser que fuera
revolucionario, pero entendía que no le hacía falta la etiqueta comunista y de repente a los 2 años cambia de opinión y dice, mira, si yo quiero sobrevivir es con el apoyo de los comunistas, por tanto me hago comunista directamente. En el fondo, lo que está claro de Fidel Castro es que es un régimen personalista único y prácticamente familiar, como ha acabado acreditándose, pero quizás es verdad que a lo mejor se volvió comunista por interés. Sí, ¿no? Otra cosa es que efectivamente si Batista estaba apoyado por los Estados Unidos y él iba en contra de Batista, pues quieras que no por inercia te ponías al lado del otro bando, ¿no? No tenía por qué ser así, pero era más claro, ¿no? Claro. Es verdad que Fidel Castro cuando llega al poder viene de la mano de un presidente. El presidente es Urrutia y él únicamente va a ser jefe del ejército y primer ministro. Como suele ocurrir en estas cosas, siempre al poco de la revolución, cuando hay un mando dividido, en poco tiempo el mando dividido se va a hacer puñetas y uno de los del mando dividido acaba siendo el gran jefe único, ¿no? Y Urrutia, de hecho, fue el primero que acabó exiliándose del país y huyendo en vista de que, pero cuando Urrutia se va diciendo que Castro es comunista y Castro todavía lo niega. Dice, Urrutia quiere darle imagen de que yo soy comunista y es mentira. Bueno, en poco tiempo se vio que no andaba muy desencaminado, ¿verdad? No, efectivamente. Pero bueno, en todo esto fue una bofetada para los americanos. Hay que decir que hay encima una leyenda negra que será inevitable hablar y que afectó mucho al presidente siguiente, que es la leyenda de la mafia, porque dicen que los mafiosos perdieron mucho dinero en el tema de Cuba. Hay que decir que eso también pasó un poco en España. Cuando España pierde Cuba, un montón de burgueses catalanes pierden mucho dinero. Y qué curioso, si usted mira el balance de elecciones al Parlamento español, verá que los partidos llamados catalanistas, antes del año 1898 no existen. Y justo a partir de 1900 empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer ahí Lliga Catalana y todo eso, y a sacar muchos votos en Barcelona y tal. No es casualidad que sea justo después de la crisis del 98, es que aunque sea un poco complicado de entender, la pérdida de dinero de mucha gente, incluyendo los famosos Cambó, Prat de la Riba, etcétera, es lo que lleva a que se mosqueen y dicen, hemos perdido este dinero por culpa de que el Estado no nos ha defendido bien, y empieza a crearse ahí el catalanismo político. Bueno, si eso pasó en España cuando perdió Cuba, en Estados Unidos también va a pasar, y siempre hay mucha leyenda urbana de mucho mafioso y mucho gángster que empezó a ganar fuerza a partir de que les echaran de Cuba con el triunfo del comunismo. Pues sabe que el comunismo no es que esté en contra de la corrupción, pero la corrupción la tiene que manejar el propio Estado. Con lo cual, en los gángsters, que suelen ser corrupción privada, pues suele irle peor cuando hay una dictadura comunista que suele querer monopolizar todos los chanchullos en el Estado. Entonces, ahí a partir de eso, y eso va a marcar mucho el mandato del presidente siguiente que años después, que es John Kennedy. Uh-huh. Y por terminar con una pincelada interesante, la etapa Eisenhower. En la etapa Eisenhower es cuando se desarrolla la televisión privada en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es un país donde no existe la televisión pública. Hay una radio semipública, pero en el fondo también es prácticamente privada. O sea, es un país donde el modelo mediático, como pasará en el caso anglosajón, es privado. Es verdad que en el caso anglosajón es raro porque la BBC tiene una financiación rara, sabe usted que se paga por canon. Sí. Una cosa ahí rarísima, de que la gente que hace que compra un electrodoméstico tiene que pagar una parte de la BBC. En Estados Unidos serán más coherentes con su modelo liberal, y es que cada negocio que se busque la vida, ¿no? Y básicamente, para que nos hagamos la idea, las 3 grandes televisiones privadas que hay en Estados Unidos, las 3 vienen de las 3 radios que había, que son la NBC, la ABC y me estoy dejando una, que es la CBS. La CBS es donde el famoso Good Night, Good Luck contra el senador McCarthy. Bueno, las 3 son de magnates judíos que han hecho fortuna viniendo de la nada, ¿no? En el caso y las 3, por cierto, acaban siendo propietarias de estudios de televisión, estudios de cine. O sea, digamos que son los estudios de cine los que toman el sector mediático americano, ¿no? En el caso de la CBS, para que lo entendamos fácilmente, en el caso de la CBS, son el estudio que se llama Paramount, que es el estudio que vemos con el logo de las montañas en Estados Unidos, que hacemos una película, y ese es de un magnate que aún sigue vivo, muy mayor, se va a morir en cualquier día, que se llama Samuel Murray Redstone, de origen judío, que monta la CBS y monta el estudio Paramount y lo que hoy sería el grupo Viacom, más o menos cercano al Partido Demócrata. En el caso de
de la NBC. Es el grupo, lo que hoy sería el grupo Comcast, que es de la familia Ralph Roberts, otro magnate de origen judío ruso que es anticomunista y se va a Estados Unidos siendo muy jovencito y hace fortuna y monta lo que hoy es la cadena NBC y ese estudio Universal, cuando vemos la pantalla Universal que tenemos por ahí. Y luego tenemos la ABC, que esa hoy es propiedad del grupo Disney. Del grupo Disney. Grupo Disney, aunque en su día no está fundado por un magnate judío, porque Walt Disney de judío tenía más bien poco, pero curiosamente es un judío, Michael Eisner, el que cuando sucede a Disney al frente del negocio consigue que se dispare, y en esta época de los 50 son los 3 grandes grupos de televisión que hay en Estados Unidos, y los 3 más o menos muy anticomunistas, más o menos se van bien tanto con el Partido Demócrata como con el Partido Republicano. A estos habría que añadir la revista Time, que es propiedad, la compran los hermanos Warner, de los estudios Warner Brothers. Vea usted que el matrimonio entre estudios de cine y medios de comunicación es clave en Estados Unidos. Los hermanos Warner, también de origen judío, Jacobo Warner, el que lo monta todo, y eso se queda con la revista Time. Y luego 2 periódicos que son muy importantes, el New York Times, más o menos cercano al Partido Republicano, pero muy liberal, muy en ese sentido individualista, propiedad de la familia Sulzberger, judía, y en el caso del Washington Post, más cercano a la familia, al grupo del Partido Demócrata, que hay el que más va a apoyar a Kennedy en los medios de comunicación y cuya propietaria, porque es la viuda porque se suicida su marido, Catherine, que también es de origen judío, por lo cual tenemos una curiosidad. Esto ya digo que no es más que lo digo como dato curioso, igual que en España en un momento determinado los medios de comunicación grandes quedan en manos de gente del Opus Dei, pues en el caso de Estados Unidos, en esta etapa, pues todos los medios de comunicación, y creo que se puede decir todos, porque tardarán hasta los años 90, no aparecerá el grupo Fox News, que también está unido a un estudio de cine hasta hace muy poco, que es la Fox, pero hasta los años 90 no aparece. Bueno, Rupert Murdoch es verdad que entra en el sector mediático, pero está más en Australia y en Gran Bretaña. En Estados Unidos no será fuerte, ya digo, hasta los 90, con lo cual podemos decir que hasta ese momento todos los medios de comunicación de Estados Unidos están en manos de grandes magnates judíos, que sí es cierto que están bastante, no están tan politizados como ahora, porque no eran tan diferentes el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Todos eran judíos, todos eran anticomunistas, pero no había, digamos, un apoyo muy claro a un partido. Tú podías apoyar a uno u a otro según el momento. Quizá el Washington Post es el que está más cerca del Partido Demócrata, pero ya digo, no era raro que aunque el propietario fuera más cerca de uno u otro, de repente una campaña pudieran apoyar a uno a otro. Dentro de que ya digo que no tiene nada que ver con como ahora. O sea, el que se crea que los medios de comunicación de Estados Unidos, en los años 50 o 60, mejor dicho, apoyaban un candidato como hoy apoyan claramente la opción demócrata, no es tan así. En aquella época no estaba tan claro, al margen de que su propietario pudiera llevarse mejor con uno o con otro. La imagen de medios tan partidizados que tenemos hoy de los medios de comunicación norteamericanos es algo que viene a partir de Obama, básicamente, pero hasta ese momento, digamos, no estaba tan claro eso de, venga, todos a una apoyando a este o a este otro candidato, ¿no? Es un poco para poner ese ambiente que había en las elecciones de noviembre de 1960, que son las primeras elecciones con televisión. Oye, entonces, efectivamente, esas elecciones de 1960, Eisenhower deja, yo creo que un buen legado, ¿no? Sí, muy rápidamente. Curiosamente, aunque lo de Castro le deja tocado, de cara a los americanos ha sido un presidente estable, ha caído bien, ha sido, digamos, el último militar que ha estado al frente de Estados Unidos, porque recordemos que de los primeros presidentes muchos habían sido militares, Eisenhower será el último militar que había, pues ha estado firme, digamos, frente al comunismo. Es verdad que sus 2 puntos flacos ha sido el tema de la carrera espacial y el tema de Cuba, pero en general ha sido positivo. En la etapa de Eisenhower se ha creado, digamos, o se ha reforzado, mejor dicho, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como alternativa al comunismo. Y el caso es que el comunismo, que con Truman, cuando Truman deja el poder, se ve como, el comunismo en cualquier momento va a tomar el mundo, pues en la imagen que tiene el americano es que durante la etapa de Eisenhower el comunismo ha estado a raya. O sea, sí, tiene su zona. La línea que marcó, digamos, Yalta y Potsdam, no se han atrevido a cruzarlo. Recordemos que la batalla de Corea ha acabado en tablas. Es verdad que los americanos no han conseguido echar a los comunistas de Corea del Norte, pero los comunistas no han conseguido echar a los proamericanos de Corea del Sur.
con lo cual está esa imagen de, bueno, les ha mantenido a raya. No han ganado, tampoco hemos ganado nosotros, pero hemos estado en margen, lo que se llama una estupenda guerra fría, ¿no? 50-50. Esa es la situación que hay en el mundo. Nótese que en la campaña del 60 los dos candidatos levantan bandera contra el anticomunismo. Y si usted ve los anuncios, verá que tanto la campaña Nixon como la campaña Kennedy, diciendo, y si quieres una lucha clara contra el comunismo, vota Kennedy. Y si quieres una lucha clara contra el comunismo, vota Nixon. Así todo el mundo era anticomunista. Estaba metido dentro de la célula americana. Y es verdad que la opinión pública lo era, ¿no? Porque digamos que la imagen, aparte de que el comunismo, dicho con toda claridad, el que hoy se declara comunista en España, que es un país raro en eso, se declara comunista porque en España hay un sentimiento antisistema, antioccidente, anticapitalista, anti lo que sea. El mismo don Alberto Garzón, que es, digamos, el actual referente del Partido Comunista Español, no me creo, aunque él lo diga, no me creo que ni él quiera un sistema comunista en España. Yo creo que se siente comunista porque se siente rebelde y mola, es decir, pero en la práctica, pues la tristeza es que el Partido Comunista, como usted sabe perfectamente, pues conoce mucho el tema, cuando ha tomado el poder no ha sido compatible con la libertad. No, ni con soltarlo en los bonitos ideales del comunismo, pero la tristeza para los ideales es que esos ideales, siempre que han llegado al poder, se han demostrado incompatibles con la libertad. Y no hablamos con la libertad con recortes de libertades, hablamos de la libertad absoluta, con lo cual de llenar de las cárceles o los pelotones de fusilamiento. Eso, de hecho, Fidel Castro es lo que más o menos le delatará como comunista, ¿no? Que al final le cogerá mucho cariño a la figura de los presos políticos. Incluso habrá que ver si a día de hoy tendrán la cifra que ellos dicen que tienen de presos políticos. Bueno, pero vamos, podemos hablar del caso de China, que es espeluznante, pero como nos da dinero, pues Occidente ha decidido que puede pasarlo por alto. Oye, y fíjate, llegamos a estas elecciones de 1960, donde partía como favorito, claro, el vicepresidente de Eisenhower durante 8 años había sido un jovencísimo Richard Nixon, ¿no? Eso es. Y entonces aparece un Kennedy que es todavía más joven. Es unas elecciones muy curiosas, porque los dos candidatos son bastante jóvenes. Y ambos tenían, pues claro, hay que recordar que Kennedy no había llegado nuevo a la política. Él sí, pero no bueno, él sí tampoco, pero bueno, vamos a hablar un poco de la familia Kennedy. Eso es. Joseph Kennedy es la figura clave, es el patriarca de este negocio, y Joseph Kennedy ha sido embajador de Estados Unidos en Londres. De Joseph Kennedy está siempre la leyenda. Supongo que a esas alturas podemos asumir que bastante de la leyenda debe ser verdad, de que hizo gran fortuna como contrabandista durante la ley seca. Recordemos que la ley seca se la carga Franklin Delano Roosevelt, que era la que prohibía el consumo de alcohol. En teoría era el triunfo moralista de las bases más, digamos, puritanas del Partido Republicano durante la etapa de los años 20, pero eso solo consiguió que un montón de gente se dedicara a vender alcohol de manera ilegal y entonces pues montara un gángster. En el fondo, un mafioso no deja de ser un señor con relativo poder que para defender su cuota de poder y a su grupo de gente de su entorno, pues recurre a la violencia o digamos, a los contactos, ¿no? En el caso de Estados Unidos hay dos tipos de mafiosos. Están los mafiosos que son las comunidades de inmigrantes, pues el grupo de italianos que viene hoy ni de trabajo, pues habla con don fulanito, que es el que conoce el cotarro y controla a todos los italianos que están en Estados Unidos, tal. Bueno, igual que está ese grupo, también están los grupos como Al Capone que estaban allí, que simplemente entran de allí y montaban su negocio ilegal y lo defendían a tiros, ¿no? A día de hoy existen las mafias, pero ya no hace falta que recurran a tiros, que son las comunidades de uno u otro origen. En el caso de Joseph Kennedy, que era de origen católico, y era católico, algo que en Estados Unidos no es muy compatible con el sentimiento conservador, que es muy protestante. De hecho, por eso se llama el Partido Demócrata y no el Partido Republicano, porque el Partido Republicano no hubiera aceptado a alguien católico en aquella época al menos. Y entonces Joseph Kennedy de ahí se mete en política con toda su fortuna y claramente con la vocación de ser presidente de Estados Unidos, empieza a medrar, pero se estalla su carrera porque se le pondrá la etiqueta de filonazi por su simpatía hacia la Alemania nazi en el año durante la etapa en la que es embajador en Londres del año 39. Sí. Hay que decir que Joseph Kennedy, el mayor argumento que hay en su contra, en ese aspecto, ese supuesto alineamiento nazi, es el apoyo a España. Curiosamente, que lo que va a usar en su contra de sus enemigos es porque ha apoyado la sublevación de Franco y tal, no sé qué, cuando tiene bastante lógica que siendo católico, cuando el propio Papa
dice o permite que los obispos de España califiquen de cruzada lo que está lo que está pasando en España, que pues un poco exagerado, pero es como lo califican en aquella época, no es culpa mía, es cosa del Papa Pío, y luego cuando acaba dice triunfó el bando católico, etcétera, pues tiene cierta lógica que Joseph Kennedy, si pertenece a ese entorno, mire con simpatía a España, ¿no? Él no llegó a decir nunca viva Hitler ni nada por el estilo, sí dijo simpatía hacia Franco. Lo que pasa es que sí es cierto que él dijo que estaba convencido de que Estados Unidos debía abstenerse de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Como no, que es una margen, con lo cual, a partir del bombardeo de Pearl Harbor, los neutralistas quedaron muy tocados, porque quedaron como un poco, digamos, poco patriotas, porque al final hay que salvar el mundo, es el mundo, digamos, aquella idea de dejar a Europa para los europeos, que era la idea que pasa tras la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial cambia, y entonces es cuando los americanos asumen un sentimiento, que además lo asume mucho la sociedad norteamericana, que es no se les puede dejar solos. El mundo necesita nuestra protección, o ya ven ustedes cómo los guardianes del mundo y... Claro, y eso que es verdad que por cómo estamos diciendo puede sonar despectivo, pero de verdad que lo sienten durante muchos años así, y probablemente aún haya bastantes que lo sientan así, y por tanto entienden que es su responsabilidad, el famoso término líder del mundo libre. Entonces, es decir, estos europeos les dejamos solos y se matan entre ellos, necesitan ser cobijados, protegidos por nosotros. Y entonces eso, el que no lo asuma así, es como que está negando la responsabilidad, como que no asume la responsabilidad que tiene ser gran americano. Y entonces eso un poco es lo que termina de tachar y acabar con las posibilidades de Joseph Kennedy, que se da cuenta que él no va a ser presidente y entonces tiene que apostar porque lo sea su hijo. Es cierto que su hijo primero tenía que haber sido el hijo mayor, Jack Kennedy, que se estrella durante la guerra de Pearl Harbor, y entonces pasa al siguiente hermano, que es John Kennedy, que es el que entonces le preparan para ser candidato. John Kennedy consigue algo que ya es muy importante, que es hacerle senador, siendo muy niño para lo que es, porque un senador con 30 años es un niño en el mundo americano de aquel momento. Y en aquella época ya se demuestra una cosa curiosa, por ejemplo, en la moción de censura que presentan los demócratas contra el senador McCarthy, que hablamos en el programa pasado, el de la caza de brujas, en esa votación Kennedy vota en contra de la moción de censura, o sea, defiende a McCarthy. Con lo cual, ahí se salta un poco la disciplina de voto de los demócratas, dentro de que ya sabe usted que en Estados Unidos hay mucha libertad de voto para cada senador, pero por eso digo que al final los Kennedy mantenían esa línea de muy anticomunista y muy tal, incluso por delante de lo que era el propio Partido Demócrata. Dirán, ¿por qué no estaba en el Partido Republicano? Ya digo que seguramente influía entre muchos aspectos el tema católico, que era algo que en un sector del republicanismo pues no hacía mucha gracia. Jack, en la campaña para ser senador, ya se señala los enemigos de Kennedy, como pasa con todos los mitos, incluso desde el mito Suárez al mito que sea, hay grandes admiradores y grandísimos detractores. Los grandes detractores de la familia Kennedy siempre señalan el apoyo de la mafia a la campaña de Kennedy, y sacan ahí a mafiosos como a Sam Giancana y tal, que dicen que eran amiguitos del padre y tal. Bueno, a que tenía amistades en la mafia, sí es verdad que hay un hecho claro, que Sinatra, ¿no? Frank Sinatra, que pertenecía a la mafia cantante y era muy amigo del padre Kennedy y de los hijos Kennedy, ¿no? El tema de Sam Giancana, porque aparece un amante en los años 90 y dice, yo escuché reuniones como decían los Kennedy, te financiaremos a cambio que nos des esto y esto y esto. Pues está ahí ese testimonio de una supuesta examante de un mafioso que cuenta esas cosas, ¿no? A 100% nunca lo sabremos, ¿no? Pero vamos, lo que es indudable casi es que había unas relaciones, pero fíjate, hay un detalle curioso que yo creo que es importante detenernos. Primero, si te parece, en esa campaña de 1960, cuando todos daban por ganador a Nixon, y tú lo has comentado, ahí se produce un hito en la historia de la televisión, y es que en ese debate televisivo, todos los que lo escucharon por radio dieron ganador a Nixon, y los que lo vieron por televisión dieron ganador a Kennedy. Lo que te da a entender la magnitud de la importancia que empezaba a coger la imagen, la televisión, pero también de lo vacío de los mensajes. Contaban menos los mensajes que el que la corbata fuera a juego con la luz en este caso era en blanco y negro, pero que jugaras con eso, ¿no? Contaba más la imagen que el mensaje que dabas. John Kennedy ya consigue ganar por sorpresa las primarias, ¿no? Porque el candidato favorito de las primarias demócratas era Lyndon Johnson, era el que parecía que iba a ser un poco la imagen del tejano frente a Kennedy. Claro, que Lyndon B. Johnson luego fue su vicepresidente, pero fíjate, has hablado de dos candidatos demócratas que perfectamente podían haber estado en el Partido Republicano. En el caso de Lyndon Johnson,
tenía una imagen muy cercana al pueblo, ¿no? Lo que se dice el tejano, que ha empezado, una cosa que le gusta mucho a los americanos, ¿no? El que es joven y tiene un rancho con sus vacas y tal, y de ahí empieza a hacer fortuna y hecho a sí mismo, ¿no? Era una imagen que gustaba mucho. Kennedy, la imagen que tenía, no podía ser peor. Claro. Niño rico, muy cuidado, pero es verdad que físicamente tiene una imagen más parecida de actor de cine juvenil que la que podía tener Lyndon Johnson o lo que luego pasa con Nixon. Es verdad que empieza a aparecer la imagen de, oye, una imagen juvenil, alegre, en el fondo, y es algo parecido a lo que podríamos decir del Duque de Suárez, ¿no? Alfonso Suárez no tenía una fuerza natural, pero su imagen era juvenil, era tal, y eso que algunos reconocen como Alfonso Guerra, que tiene más sinceridad que la media. Cuando hace poco le preguntaron por él, dijo, bueno, Suárez no era un gran parlamentario, no lo pasaba bien hablando. Bueno, la imagen quedaba bien. Entonces, aquí hemos hablado mucho, JF, de Suárez. Yo creo que en episodios anteriores, el que lo quiera rescatar puede acudir aquí a los podcasts de Radio Ya. Alfonso Guerra le llamaba el taúd del Mississippi. Claro, bueno, hay una frase muy dura que dijo Suárez, que era dijo una vez, con la maldad que tenía como parlamentario, de Suárez no soporta más la democracia no soporta más a Suárez. Claro. Pero una cosa anecdótica que contaba Guerra hace poco en un homenaje a Suárez, hablando bien de él y tal, muy inteligente, pero decía que cuando decía, bueno, y el carisma, dice, ¿no? Adolfo me confesaba que no le gustaba nada hablar, que era muy mal parlamentario, que lo pasaba mal, que le tenían que hacer los discursos y él no le gustaba por eso, pero vamos, hay una cosa que la gente verá que es de cajón, que me digan cuántas entrevistas hizo Adolfo Suárez. Nos metemos con Rajoy, con razón, pero es que Suárez no consiguió ninguna entrevista. Suárez lo que hacía era dar discursos. Era dar discursos. Pero no con un periodista delante. Leopoldo Cosotero sí. Incluso Arias Navarro sí. Él no, porque él lo pasaba mal. Él, pues eso, como el actor, dame el guión, lo digo ante cámara. Pero entonces, claro, ¿dónde lo pasaba fatal? En el Parlamento. Porque ahí no podía hacer ese truco. Ahí no era Rafael Ansón o Negatoma, aquí tienes tu discurso tal. Eso es lo que te iba a decir, que entre Ansón, Rafael Ansón, el hermano de Luis María Ansón y Fernando Onega le hacían los discursos. Sí. Eran los Iván Redondo de Adolfo Suárez. Entonces, en el caso de Kennedy, era algo parecido. Entonces, no importaba su imagen, digámoslo así, ayudaba mucho a compensar. Entonces, la gente que se olvidara de pensar que era un niño rico y tal, y que no había estado en ningún rancho cuidando vacas, que era algo muy importante para los candidatos americanos hasta la fecha, no digamos luego Ronald Reagan o incluso Donald Trump. Pero tenía la imagen esa juvenil, de la chispa y tal, alegría, y que le vino muy bien. También ayudó mucho, no vamos a negar, Jacqueline, que fue otra ayuda fundamental para la campaña de Kennedy, que no había pasado hasta ahora. Fíjese, la única mujer, primera dama, que había tenido algo de popularidad había sido la viuda de Roosevelt. Y la tuvo más como viuda que como presidente. O sea, no, como primera dama no fue tan conocida, pero como muere Franklin Delano Roosevelt en plena Segunda Guerra Mundial, pues la imagen de la mujer que dice, no lo siento por mí, lo siento por Estados Unidos, y tenemos que aguantar en su memoria, la imagen de mujer fuerte. 7 días para acabar la guerra, 7 días para que... es cierto, porque se muere en mayo, pero bueno, en ese momento, digamos, su imagen recorre todo el mundo y es la primera vez que una primera dama es un poco símbolo. Bueno, 7 días, 20 Kennedy, o 25 días, efectivamente, sí. Sí, porque hasta el mes es el abril, ¿no? Y en abril, al final, el 30 de abril se suicida Hitler. Estaba ya la parte más europea, estaba a punto de acabar, la japonesa tardó un poco más. Hasta agosto, En el caso de Jacqueline Kennedy, ya como candidata, y además yo creo que lo encontrarán los oyentes en YouTube, o por lo menos antes estaba, vídeos de campaña de Kennedy, en lo que sale Jacqueline, una candidata a primera dama, por así decirlo, que participa en los spots electorales, incluso algunos de ellos en español, diciendo la pobre con su mal español, pero mejor que el inglés de los españoles, diciendo, si quieren ustedes luchar contra el comunismo, voten a mi marido. ¿Por qué era tan importante Jacqueline Kennedy? Por dos motivos. Uno, porque era muy guapa y daba la imagen también juvenil y tal, etcétera. Pero dos, también porque ayudaba a compensar otra de las malas imágenes que tenía John Kennedy, que era la imagen de mujeriego empedernido. Sí. Esa imagen, que ahora ya está asumida por todo el mundo, en aquel momento se buscaba combatir, porque no ayudaba, digamos, dar la imagen de que el presidente, no es que Kennedy fuera el primer presidente mujeriego de Estados Unidos, pero digamos que por ser joven y por donde estaba, era una imagen que tenía muy fuertemente, y entonces hay que decir, no, este es un matrimonio feliz, mire, su mujer la acompaña a todas partes. Entonces, efectivamente, a la pobre Jacqueline la llevaba Joseph Kennedy, que es el que dirigió la campaña, el padre, a todas partes para que hablara junto a su marido, y es verdad que Jacqueline Kennedy hoy lo considerarían, supongo, sexista como la utilizaban, pero en el fondo
colocó un lugar a la mujer en política. Y entiendo que es un lugar que a lo mejor hoy a las mujeres de hoy les puede parecer machista o tal, pero es que antes no existía. Y Jacqueline Kennedy fue la que hizo que la primera dama de Estados Unidos tuviera un papel, digamos, en la corte de la Casa Blanca. Más relevante, ¿no? Y que las recepciones en la Casa Blanca fueron algo importante, y el matrimonio de un país con el matrimonio de otro país y tal. Entonces, sí creó esa imagen que sigue teniendo a día de hoy de los actos de la primera dama, inaugurando cosas, presidiendo fundaciones, etcétera. Se crea durante la etapa de Jacqueline Kennedy. Y ya digo, aunque hoy lo quieran ver mal, porque nada, eso es mujer florero tal, es que antes no existía. Podemos criticar que el papel no es el mismo que un presidente, también es verdad que el que es elegido presidente es el marido, no ella. Pero es verdad que es la que crea, es decir, que oye, que ser primera dama es también un poder social ante mandatarios de todo el mundo, ¿no? Y eso lo han tenido a partir de entonces todas. Pero que la primera fue Jacqueline Kennedy, y lo original de Jacqueline Kennedy es que es la única, cosa que no han hecho las que han venido después, que ya lo era en campaña. O sea, ya en campaña electoral Jacqueline Kennedy estaba como la mujer que va al lado de John Kennedy, a pesar de el eterno moralista, pues que digamos que no debió pasarlo muy bien, porque como sabe, entre las muchas virtudes de John Fitzgerald Kennedy no estaba la fidelidad. Pero que es conocido, y luego hablaremos del tema del día de su cumpleaños, cómo se presenta en Marilyn Monroe, le canta esta canción. Sí, pero ahí no va Jacqueline, porque eso Jacqueline es lo que te iba a decir. Ahí no estaba, eso es lo que te iba a decir. Ahí no estaba Jacqueline, y el caso es que Kennedy, JFK, del año 60 al 63, es un mito. En lo económico el país seguía con la inercia, surge el conflicto de los misiles, ¿no? El conflicto luego de Bahía Cochinos. Cuéntanos un poco, vamos a hacer ese repaso. Bueno, primero la campaña electoral, inexplicablemente la piel de Nixon. El dato principal que hay que decir, la campaña, primero, Kennedy tiene varios aciertos, uno de ellos es meter a Lyndon Johnson como vicepresidente. Lyndon Johnson podría haber dicho que no, porque es el que le ha derrotado. Pero bueno, él dice, mira, pues ya que no soy presidente, seré vicepresidente y esperaré mi turno, con lo cual eso es muy inteligente por parte de Johnson y muy útil y muy inteligente por parte de los Kennedy. Vamos a unir el partido, con lo cual... ¿Cómo se llevaban Lyndon B. Johnson? Porque eran personalidades muy dispares, claro, ¿no? Ellos acabaron llevándose bien, Lyndon Johnson y John Kennedy. Con quien se llevó muy mal siempre Lyndon Johnson fue con el hermano, con Bob Kennedy, Robert Kennedy, que ese, por cierto, sí que era coherente en el tema de los valores católicos, afortunadamente. El que tuvo como 11 hijos con su esposa, muy discreta, pero que sí era conocido como un matrimonio bastante más feliz que John Kennedy. Y recordemos que cuando gana Kennedy, nombrará a Robert Kennedy, a Bob, fiscal general del Estado, que es algo así como ministro de Justicia en el mundo digamos, americano. La campaña electoral, recordemos que la gana por un 1% de los votos. Es de las campañas más ajustadas de toda la historia, si nos referimos al voto directo, ¿no? El recuento ahí fue fundamental. Y es verdad que usted ha dado el dato que es el que siempre han usado los enemigos de Kennedy, pero que es cierto, que es que el debate por radio dijeron todos, cómo se nota que ha ganado Nixon, y en cambio el debate por televisión dijeron, cómo se nota que ha ganado Kennedy, ¿no? Lo cual dio pie a que se diera imagen que el punto más favorable que tenía Kennedy, o bueno, no el punto favorable, pero que un punto a favor que tenía Kennedy es ser más atractivo que Nixon. Luego está, como usted bien sabe, la teoría del aire acondicionado, de que dicen que le quedó muy mal Nixon porque el hecho de que no hacía más que secarse el sudor, porque el pobre se estaba asando. Bueno, sea por lo que fuera, en todo caso la derrota de Nixon no fue humillante, No. Por menos de un 1% de los votos fue muy ajustado, ¿no? Pero luego Nixon intentó ser gobernador y también se la pegó, con lo cual el pobre pareció en ese momento que su estrella política se apagaba. Era, digamos, el que había sido el lugarteniente, el chico de Eisenhower, pues quedó en ese momento muy opacado y le llegó el turno de Kennedy para ser presidente. Kennedy, en su etapa, tiene varios éxitos. Uno de ellos es el espacial, dentro que todavía siguen detrás de los americanos, pues ya en su etapa se empiezan a poner las pilas y empiezan a sacar más satélites y astronautas al espacio, y es Kennedy el que se atreve a decir, antes de que acabe esta década, lo dice en el año 61, antes de que acabe esta década, un americano pisará la luna. Sí. Una oferta que él no llegará a poder ver cumplida, pero como usted bien sabe, será por los pelos, porque será en el 69, pero efectivamente, antes de acabar la década, los americanos colocarán el pie de Armstrong en la luna. Esa huella de dudosa credibilidad para algunos. Bueno, podríamos discutir la fecha exacta en la que se hizo, pero yo imagino que con el poder que tenían los rusos, si hubieran detectado que aquello era mentira, no hubieran tardado ni 2 minutos en decirlo. Bueno, lo que pasa es que igual les convenía a ellos también. Pero fíjese, yo las teorías conspiranoicas del tema de la luna las pondría más
en el hecho de las imágenes que en el hecho de que no ocurriera. Sí, eso me creo más que hoy ha pasado, pero no tenemos que comprobarlo, pues bueno, ya hemos cocinado aquí unas imágenes o una bandera, que por el hecho en sí de que no se produjera. Pero bueno, nunca se sabe, o sea, nunca sabemos si de repente dentro de 20 años se desclasificará algún papel que nos hará reconsiderar lo que pasó en aquella época. Otro mito de Kennedy a favor es que con él se aprueba por fin la Declaración de Derechos de los Ciudadanos Norteamericanos. Que eso hay que decir que desde Lincoln, aunque se había prohibido la esclavitud, los negros seguían siendo una especie de sector raro que había por allí, porque todavía no tenían derecho a voto. Bueno, pero fíjate que lo aprueba de una manera, efectivamente se les concede el derecho a voto a partir de qué año. Bueno, la ley es verdad que no se llega a aprobar hasta el año 64. Eso es lo que te iba a decir. Que no. Pero se empieza a tramitar con Kennedy, aunque al final la firme Johnson. Pero fíjate, hay que decir... ya se habló de dos logros que él no remata. Uno se remata en el año 69 y otro en el año 64, un año un poco después de su muerte, de su asesinato. Sí, aunque la verdad es que claro, aquí justo el pobre poca culpa tiene. ¿No? Ya. Es verdad que, por ejemplo, una cosa muy importante que hizo Kennedy, y ahí sobre todo la iniciativa la llevó Robert Kennedy, es el tema de la universidad. Hay que decir que 3 ciudadanos negros consiguen que los tribunales, Alabama, ¿no? efectivamente, les digan que tienen que ir a la universidad porque son ciudadanos de pleno derecho y por tanto no hay justificación alguna para que puedan ser rechazados, y entonces el gobernador de Alabama dice que no, porque la opinión pública, que es cierto, mayoritariamente en Alabama, es contraria a que coincidan a la vez ciudadanos negros y blancos, y los negros que queremos una universidad para negros, pero no vengan a la misma universidad de los blancos, ¿no? Porque eso va a generar un problema y tal. Y entonces Kennedy dice que vayan, y entonces en una actitud llamativa, y que creo que también la gente podrá encontrar imágenes en internet, se provoca una manifestación con el propio gobernador George Wallace a la cabeza, Wallace a que la puerta de la le universidad. dejarían, perdóname, es importante, para mí estos detalles de la historia me gustan, le dejarían paralítico de un disparo. Sí, eso vino después, cuando ya se había arrepentido. Sí. En aquel momento George Wallace, que por cierto era del Partido Demócrata, es decir, del mismo partido que Kennedy, se opone radicalmente al tema y sitia la universidad para que no puedan entrar 3 alumnos. Pero, repítelo, era del Partido Demócrata Wallace. Sí. El gobernador de Alabama, que se pone, hay una imagen muy característica con sus gafas de pasta, se pone en la puerta de la universidad. Para que los 3 alumnos negros no puedan entrar. Hay que decir que Kennedy los dice, oye, que esto es una orden del Supremo, tienen que entrar. George Wallace da un discurso brutal, no contra Kennedy, contra el hermano, contra Robert Kennedy, diciendo, no sé qué, no entiende cómo es el pueblo de Alabama, esto no entiende cómo es la gente humilde, no entiende lo que pensamos nosotros los trabajadores, tal, con lo cual, que no. Y entonces, ahí sí, porque solo pudo ganarlo Kennedy, aunque el que más dio la cara en esa lucha fue el hermano Bob, pero John Kennedy tenía que apoyarlo porque era el presidente, y fue así, pues que entre el ejército. Y entonces entró el ejército con ametralladoras en Alabama. Es una cosa bastante llamativa. Esto se contaba mucho cuando se quiere hablar de la poca inacción de España cuando se ha digamos, desbordado el tema nacionalista. Allí en Estados Unidos tendría las justas. Si un gobernador desobedece, pues no le echarán, pero mandan al ejército para obligarle a que obedezca, ¿no? Y entraron ahí todos con ametralladoras y obligaron a aquellos 3 alumnos empezaron a cursar sus estudios. Imagínese la presión que tendrían aquellos gobernantes norteamericanos, aquellos estudiantes norteamericanos negros, de tener que entrar en la universidad con ametralladoras. Hay que recordar también que en estos años 60, 61, 60, empezó también estaba también un jovencísimo Luther King, que su mano derecha era Jesse Jackson, que luego fue candidato, no candidato porque no llegó a pasar el corte, pero también fue candidato. Otra cosa es que perdiera las primarias. Perdió las primarias, efectivamente, fue candidato pero perdió las primarias. Hay que decir que Martin Luther King es una figura interesantísima que también coincide con el mandato de Kennedy, y luego con el mandato de Johnson, que sea cuando consiga por fin sacar adelante su aprobación, y además porque rompía la imagen habitual de los grandes líderes negros. Hay que decir que el ciudadano negro, y tiene cierta lógica, porque han sido, digamos, muy machacados y pisoteados, había una imagen muy hostil hacia los americanos blancos, y tiene cierta lógica que la tenga porque les estaban pisoteando. Entonces, en la imagen de Malcolm X, las panteras negras, esos discursos de
si eres negro, prepárate a sufrir porque los americanos te van a aplastar y tal. Y Bueno, esto... es que con las panteras negras nace también un racismo negro, ¿no? Un Claro, racismo negro apoyado también por Cassius Clay. pero que tiene cierta lógica que la historia sea bastante comprensible, porque ese racismo negro, si entendemos como racismo un rechazo a lo blanco, es consecuencia del supremacismo blanco. Entonces tiene cierta lógica que existiera. Y no será ese tipo de discursos que hará Luther King. Luther King, en cambio, dirá, oye, ¿por qué no podemos defender lo nuestro desde el buenismo, ¿no? El famoso discurso de Tengo un I Have a Dream, que tanto se recuerda, la clave de ese discurso es que, al contrario del discurso de Malcolm X, de llegará nuestra venganza y dejaré de ser el negro el que tenga miedo para tener el blanco, que era muy de las panteras negras ese tipo de discursos, en cambio, ¿qué es lo que dice Luther King? Llegará el día en que podamos compartir mesa. Con lo cual, es un discurso mucho más en positivo, que encaja mucho con el discurso Kennedy. Si a Martin Luther King se le puede rechazar, se le puede echar en cara que tampoco tuviera un gran sentimiento de fidelidad hacia su pareja, como no lo tenía Kennedy, pero hay que admitir que el discurso en positivo, el buenismo, por así decirlo, era llamativo, porque digamos que la causa negra tenía motivos para tener discursos, digamos, más de odio tal, y en el caso de Kennedy, de Luther King, pensaba en su esfera interna lo que pensara, en su esfera externa, fue mucho más positivista que el que era habitual, por ejemplo, las panteras negras y otros de la época, ¿no? También es verdad que la otra cosa es que tuvo que medrar Kennedy, y claramente se vio que Kennedy estaba del lado de ellos. Lo que pasa es que poco a poco, no podía hacerse de un día para otro, ¿no? Pero digo, empezó a tramitar la ley de ese derecho al voto, que fue bastante, y siempre en eso el Partido Demócrata ha llevado un poco más adelante, al revés, creo que había pasado en la época de Lincoln, que fue más el Partido Republicano que luchó en defensa de eso. En cambio, en esta época es el Partido Demócrata el que toma el relevo y el que respalda, digamos, por un ejemplo, el Partido Republicano hasta los años 80 sigue respaldando el tema de Sudáfrica. Es algo que tarda mucho en entender, que aquello es una barbaridad, pero en aquel momento la mentalidad es otra, hay que ser, a la hora de historia, hay que poner la mentalidad en cada época, y entonces había una mentalidad muy curiosa, que hoy nos cuesta mucho entender y que hoy supongo que merece el adjetivo de racista, aunque en aquella época nos hubieran negado que fuera racismo, que era entender que como había mucha población negra, como que si les dejamos a ellos que entren, van a dominarlo todo. Ese sentimiento que ocurría en Sudáfrica ocurría en el estado de Alabama. Y si, hombre, si aquí les dejamos a aquellos negros, que son probablemente triplican la población blanca, pues acaban ellos dominando el cotarro, como les dejemos votar, como les dejemos tal. Bueno, hoy ya, como sabemos, se ha asumido eso y hay negros en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano. Algunos han ocupado puestos muy importantes y ya se acabó más o menos ese debate, dentro que el racismo, supongo, que nunca se aprecia del todo, ni el racismo blanco mayoritario, ni el racismo negro, sea de contratación, sea lo que sea, minoritario, porque ahí están los dos, y ahí seguirán un poco. Pero bueno, que en la etapa de Kennedy le tocó medrar con todo eso y hacer por lo menos una parte muy importante, que es que en el papel figure que hay igualdad en la ciudadanía, aunque en la práctica pues la gente siga con sus prejuicios y tal, por lo menos que en el papel no se reconozca que hay, digamos, más derechos por ser blanco que por ser negro. Y eso, digamos, es una cosa que le corresponde a la administración Kennedy, aunque quien acabara firmando la ley fuera el presidente Johnson. ¿Qué, digamos, es el aspecto más controvertido de Kennedy? Otra vez volvemos al tema del comunismo, la famosa Guerra Fría. Y el momento más humillante para John Fitzgerald Kennedy es el momento de la invasión que usted ha citado de Bahía Cochinos. Es el momento, digamos, en el que la imagen de la administración Kennedy queda más tocada no solo ante su población, ante todo el mundo. O sea, es un momento que yo creo que es muy duro para el presidente de Estados Unidos decir, miren, he autorizado una operación de invadir La Habana para derribar la dictadura de Fidel Castro y hemos perdido. Sí. Es algo que es bastante duro para un mandato y que eso le tocó afrontarlo a John Kennedy, y además dejó muy tocada su imagen. La invasión de Bahía Cochinos se había empezado a planear durante la etapa de Eisenhower, pero le tocó a Kennedy llevarla a cabo. Y como fracasó, claro, era muy difícil que la imagen ante el mundo no fuera, ven, claro, el niño inútil, no sé qué, es que en el fondo este no está preparado para hacerlo, claro, alguien tan joven no puede ser un jefe militar. Con lo cual, claro, fue desastroso para John Kennedy el tema de Bahía Cochinos, que es verdad que aunque no lo había puesto en marcha él, lo había apoyado, lo había respaldado, y ahí, por cierto, volvemos otra vez a los rumores de si colaboró la mafia en ese tema, ¿no? El famoso gángster Sam Giancana, lo que se decía es que Kennedy le había pedido a ver si conseguía cargarse a Fidel Castro, que eran unos grandes deseos de los americanos, y anda que no habría intentos, sobre todo en esa primera etapa,
de ver cómo podían cargarse a Castro, que evidentemente no funcionaron. Porque es más, es a raíz de la invasión de beacochinos cuando Fidel Castro descubre que es comunista y que ya no, o que ya lo era y dice que ya no hace falta disimular, o descubre que lo es, y es justo después del fracaso de la revolución de la Bahía de los Cochinos cuando Fidel Castro proclama la República Comunista de Cuba, él como secretario general del Partido Comunista, que en la jerga comunista secretario general es dictador absolutísimo, y encima mete a Cuba en la Comecon. La Comecon es la Alianza Económica Comunista Mundial. Es una cosa que, igual que los occidentales crean en el mercado común, la Unión Soviética crea la Comecon, donde están todos los países del Pacto de Varsovia, y Cuba, que se mete en la Comecon, con lo cual ya deja claro dónde está, en qué parte del mundo. Y luego también había escogido, si no me equivoco, los no alineados con la India, con países, ¿te acuerdas? Sí, eso también se crea en los 60, pero en el fondo los países no aliados no deja de ser más que un bloque de países antiimperialistas que en la práctica son antiamericanos, y es verdad que Fidel Castro mete a Cuba en la Comecon, pero vamos, los países que están en la Comecon son comunistas de una manera u otra. Que son comunistas que no están en el Pacto de Varsovia, perfecto, vale, pues no son comunistas de otro tipo, pero ¿quiénes encabezan los no alineados? Fidel Castro, Tito, que es el dictador comunista de Yugoslavia, y Nasser, que es el socialismo panárabe. Con lo cual, en el fondo, ninguno de ellos podía ser precisamente aliado de Estados Unidos. Los países no alineados oficialmente siguen existiendo, pero nadie les toma en serio, porque en el fondo no deja de ser un grupo de países antiamericanos que no quería la etiqueta de Pacto de Varsovia. Es verdad que Josip Broz Tito se llevaba fatal con la Unión Soviética, pero no deja de ser un dictador comunista. Aunque se llevara mal con los rusos, no dejaba de ser lo que era, ¿no? No eran precisamente democracias occidentales los países no alineados, ¿no? Sí. Lo cual estaban bastante alineados. Oye, pero bueno, estamos ya justo en estos 3 años, Luther King, en los derechos civiles, en los movimientos, las peleas campales que había, bueno, sobre todo peleas, el acoso. ¿Te acuerdas que también hubo la caravana por la libertad, que era un autobús con negros que iban recorriendo el país, ¿no? Claro, bueno, sabe usted que el símbolo que tiene para la causa negra el autobús por el famoso tema de Rosa Parks, a quien le pagó Martin Luther King la fianza por incumplir la ley, ¿no? Se lo usan mucho los que quieren, digamos, incumplir las leyes para justificarlos. Bueno, porque Rosa Parks también incumplió una ley para poner de manifiesto lo ridículo que era que se mantuviera, ¿no? En el caso de Kennedy, lo que realmente le va a dar prestigio en el mundo es el tema de la crisis de los misiles. Ahí sí hay que admitir que se la jugó todo y bueno, y hay que decir que de cara a la imagen ganó. Vamos a poner en contexto. Fidel Castro hace la jugada más bestia que podía hacerse en su alineamiento con la Unión Soviética, que es permitir que en la isla de Cuba la Unión Soviética meta misiles intercontinentales e incluso nucleares. Claro, la posibilidad de misiles intercontinentales en las costas de La Habana, ¿por qué estaban allí? O sea, ¿por qué Nikita Khrushchev, dictador de la Unión Soviética, manda misiles a Cuba? ¿No tenía espacio en Rusia? ¿No podía haberlos mandado a otros países del este, Checoslovaquia, tal? ¿O era precisamente porque sabía que si los coloca en Cuba, que está a pocos kilómetros de Estados Unidos, pues puede, digamos, mandar una imagen de cuidadito conmigo, que es lo que quería, digamos, en eso la causa rusa? Era evidentemente un gesto propagandístico muy hábil, porque además, y John Kennedy cuando lo detectan, dicen, oye, hemos detectado que está construyendo Castro cabezas nucleares en Cuba. Es verdad que quizá no tenía intención de que esté una guerra en poco tiempo, ni al día siguiente, y a lo mejor nunca, pero la imagen de cara de amenaza al mundo de cuidado con nosotros estaba allí. Y eso Kennedy dijo, bueno, pues aquí hay que contestar, y hizo aquel mensaje de rueda de prensa al mundo diciendo, informa a la población norteamericana que los cubanos acaban de colocar unos misiles nucleares unas cabezas, mejor dicho, unos misiles intercontinentales en Cuba. ¿En qué año estamos hablando ahora mismo? Para que nuestra audiencia se sitúe. Año exacto en el que estamos hablando. ¿Qué año? Pues estamos hablando en el año 1962, que es cuando, digamos, se produce el momento más bestia de la Guerra Fría. O sea, no ha habido momento de tensión más fuerte que en aquel octubre de 62, los famosos 13 días que duró la crisis de los misiles, y donde hubo gente, incluso en la prensa española,
que dijo, a ver si Kennedy se está pasando. Porque Kennedy toma una cosa muy atrevida, que es dar un ultimátum. Dice, doy hasta tal día a los rusos para que retiren sus misiles en Cuba. O de lo contrario, habrá medidas drásticas. Claro, eso, un ultimátum de guerra, hizo que el mundo contuviera la respiración. Digo, ostras, e incluso digo, la prensa española, que probablemente puede ser la prensa más anticomunista, dicen, glups, a ver si la medida de Kennedy es más espectacular que real. Porque en general, ningún país suele aceptar un ultimátum. Es como cuando España mandó un ultimátum ridículo a Argentina 24 horas antes de que tomaran en la petrolera esta YPF, que salió ahí el ministro Soria diciendo, avisamos a los argentinos, como toquen a YPF habrá consecuencias. Es muy raro que un país diga, perdón, cedo, porque la imagen del gobierno ante su población es, soy un cobarde, que porque ha aparecido otro país y me ha amenazado, me he bajado los pantalones. Es muy raro que eso ocurra, porque los mandatarios suelen ser orgullosos. Entonces nadie suele querer quedar ante su pueblo como un presidente que acepta peticiones de una nación extranjera. Por tanto, la gente no veía muy fácil que Khrushchev, porque saliera en ese momento Kennedy y dijera habrá consecuencias como no se piden de allí, fuera a hacer caso. Y por eso incluso una población tan anticomunista como era la población española no mira con especial simpatía el tema de que salga Kennedy y diga que ultimátum de días para que retiren los misiles, porque temen, digo, ostras, que se nos viene encima la Tercera Guerra Mundial, que se nos viene encima. Hay que decir que Kennedy en ese momento está sufriendo muchísimas presiones por parte de la dura de su ejército, que lo estoy diciendo no es ni ultimátum, ya, invada ya, señor Kennedy, no demuestre ser tan blando como demostró en Bahía Cochinos y ordena inmediatamente la invasión de Cuba, que es lo que pedía el alto Estado Mayor hay un general muy famoso que decía estos malditos Kennedy y tal, porque decían que había que eran cobardes porque no se atrevían a invadir Cuba, que es lo único que había que hacer. Y en esa etapa los cubanos se cargan a un avión espía norteamericano, donde muere un aviador norteamericano, y Kennedy evita decirnos dentro de la opinión pública porque sabe que entonces va a movilizarse mucho la gente a favor de la guerra. Entonces, aunque de cara al mundo está quedando con un presidente que quiere la guerra, lo cierto es todo lo contrario, que por dentro está intentando relajar los ánimos y contener a su Estado Mayor para decir por qué es una locura invadir Cuba, porque si invaden Cuba habrá respuestas y además se da una Tercera Guerra Mundial con armas nucleares, que es lo que nadie quiere. Seguramente también Nikita Khrushchev en ese momento estaba recibiendo muchísimas presiones de la dura, que sean guerra, y estaban las dos administraciones diciendo a ver cómo podemos evitar que estalle la guerra y encontrar cómo haya tablas para que el mundo no desaparezca, que es lo que podría haber pasado si se hubiera producido ahí la guerra. Ahí hay un mediador que manda el Papa Juan XXIII que también influye un poco, y sobre todo hay dos figuras muy importantes que son Zorin, que es el embajador ruso, y volvemos al hermano, a Robert Kennedy, que es el que va en persona a la embajada soviética en Estados Unidos para negociar cómo presentar al mundo de una manera en que sea tablas, ¿no? Y al final la excusa que hacen los rusos es decir, oiga, ustedes, americanos, tienen misiles nucleares y cabezas de puente en Turquía, que por la parte del este está muy cerca de los rusos. Quítenlas y nosotros quitamos lo otro. Y entonces los americanos dicen, ustedes son los que han roto el status quo colocando los misiles en Cuba. Nosotros los quitamos, pero ustedes no pueden decir que los quitamos. Tiene que ser algo secreto y tienen que respetar el secreto absoluto para que Estados Unidos no quede cobarde ante Occidente. Entonces se llega a ese extraño acuerdo en el cual, vale, Estados Unidos quita sus misiles nucleares en Turquía, pero nadie lo dice, y solo lo puede decir Rusia a poca pequeña en el pueblo, y en cambio los rusos retiran a cambio los misiles de Cuba. Ese fue, digamos, el acuerdo que se consiguió y se evitó la Tercera Guerra Mundial de los misiles nucleares en Cuba, que hay que decir que diplomáticamente no le salió bien a Khrushchev porque al final se interpretó como una derrota y en muy poco tiempo, ya lo hablaremos cuando hablemos del mundo comunista, pues acabó cayendo Nikita Khrushchev. Es verdad que Kennedy también firma por escrito que Estados Unidos nunca apoyará la invasión de Cuba. Eso va por escrito en el pacto que firman Rusia y Estados Unidos para que no estalle la Tercera Guerra Mundial. Pero a cambio se dictamina un bloqueo, que lo dictamina Kennedy, y que en cierto modo no dejó de estar vigente a día de hoy, aunque en la etapa Obama
digamos, se descafeinó un poco y se mantiene ahora un poco un bloqueo descafeinado. Pero hasta Obama, que se descafeina, el bloqueo sigue estando totalmente estricto, de prohibición de comercio en los países vecinos, etcétera, y bloqueo a la zona de Cuba, que se ha mantenido hasta entonces, y que quien lo dictamina es Kennedy, ¿no? Que es una cosa que se ha mantenido mucho tiempo. Pero bueno, en ese momento la imagen mundial es Kennedy, el presidente firme. Y hay que admitir que en ese momento se convierte en un héroe para todo el mundo, incluyendo España. O sea, Kennedy ha pasado de ser el niño joven chapuzas de los Bahía de los Cochinos a el joven firme que ha hecho ceder al comunismo. Con lo cual, si hay algo que, si digamos que el tema de los derechos civiles ayudó a que Kennedy cayera bien ante la población negra, el tema de la crisis de los misiles es cuando Kennedy se convierte en un héroe para todo el mundo libre y todo el mundo occidental y todo el mundo capitalista, incluyendo, digo, España, donde a partir de ese momento Kennedy es visto como este sí que sabe ser un líder, este sí que sabe enfrentarse al comunismo, con lo cual de cara a la imagen le viene muy bien. Es una crisis que se resuelve bien y hay que admitir que no fue fácil, o sea, no fue una crisis fácil para nadie, para ningún mandatario es fácil una crisis de esa, tampoco lo fue fácil para Nikita Khrushchev, y digamos que como no hubo guerra, pues podemos decir que se resolvió de manera satisfactoria. Lo único malo es que inmediatamente después de la crisis de los misiles apareció otra crisis en otra zona del mundo, que es Indochina, es decir, Vietnam, y eso, pues Kennedy no podrá resolverlo. Kennedy sea el primer mandatario que mandará tropas a Vietnam, que básicamente manda a jóvenes a morir en Vietnam sin saber por qué, cosa que luego seguirá haciendo Lyndon Johnson y seguirá haciendo Nixon, que es el que pondrá fin a una de las guerras más dramáticas. Bueno, siempre se decía que perdóname, JF, que los demócratas empezaban las guerras, que luego venían los republicanos a cerrarlas, ¿no? Sí, eso ha sido puede ser una casualidad que ha ocurrido, pero ha sido bastante reiterativo, ¿no? Tanto en las guerras mundiales, la primera con Wilson, la segunda con Delano Roosevelt, como ahora la guerra de Vietnam, que empieza con Kennedy, aunque será Johnson el que mandará más unidad de tropas. Es verdad que han ocurrido las mayores guerras con mandatarios demócratas, bueno, hasta Irak, que se haya de toca a los republicanos. Es que esa guerra de Vietnam, perdóname, que empiezan, por decirlo de alguna manera, los demócratas, que empieza Kennedy, aunque el punto álgido está con Lyndon B. Johnson, que también es demócrata. Que también es demócrata, pero el que viene a cerrarla, el que firma los acuerdos de paz de París, si no me equivoco, y el que luego hace el deshielo con la China de Mao Zedong, sería Nixon, que sería, bueno, no adelantemos acontecimientos, ¿no? Sí, es verdad que la firma final de la paz cae con Ford, pero es Nixon el que hace todo. Es verdad, sí. Porque Nixon primero, es verdad que Nixon luego incrementa los bombardeos en algún momento a lo bestia y después es el que negocia la paz y con los representantes de los otros vietnames y el que pone fin a la guerra, a fin de cuentas. Y eso sí es cierto y está allí. Y anda que no le dio quebraderos de cabeza a Nixon el tema de acabar de una vez con la pesadilla de la guerra de Vietnam. Pero esa pesadilla empieza con Kennedy y a día de hoy probablemente es el conflicto que más les duele a los americanos recordar. Pues si te parece lo vamos a dejar aquí porque merece la pena que la próxima semana rematemos con Kennedy y nos quedamos en la guerra de Vietnam. Bueno, empezaremos con el magnicidio. Con el magnicidio. Bueno, el 20 de noviembre del 63, el 22 de noviembre del 63. Donde mucho me temo que, como ocurre con todos los grandes magnicidios y los crímenes, no hay una versión única. Hombre, podemos decir lo que dice el informe Warren, que es lo que digamos la verdad oficial, que ya entonces que no había tanta conspiración como ahora, generó muchas dudas, ni quiero decir lo que habrá ahora, ¿no? Pero bueno, son las cosas. La historia tiene esos caprichos de que en muchos momentos no tenemos una verdad 100% para justificar, más allá que Kennedy murió asesinado aquel día, que es la única verdad innegable. Pues hablaremos en la próxima semana, Dios mediante, empezaremos hablando de cómo se origina la guerra de Vietnam y sobre todo ese magnicidio, y luego ya nos metemos en el mandato de Lyndon B. Johnson. Te mando un abrazo muy fuerte, JF, ganas de verte pronto, Igualmente, un saludo y cuídense todos en salud, que es lo más importante. Muchas gracias, un abrazo.